Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Les Corts y estamos aquí para compartir contigo el amor de Jesús. Ven con nosotros y celebremos a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Continuamos con nuestra serie que hemos comenzado ya hace algunas semanas. Este es el mensaje número 12 y basada en los hechos de los apóstoles, testigos hasta los confines de la tierra. Y lo bueno de que cuando estudiamos la palabra de manera expositiva, tomando un libro, lo bueno es que usted ya sabe que viene, ¿no? Si usted estaba la semana pasada, sabe lo que viene el día de hoy. Y hace 2 semanas comenzamos a tratar el capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Después de que vino Pentecostés, la iglesia estaba unida predicando la palabra de Dios. Vimos en el capítulo 3 cómo Pedro y Juan hicieron un milagro, se iban a orar al templo. Y un cojo de nacimiento les pidió dinero, les pidió caridad. Y Pedro le dijo, ante el pedido de caridad, le dijo en Hechos 4:6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y nos cuenta, hemos visto en la palabra de Dios, en Hechos 3:6, que el cojo se puso de pie, cantó, entró con ellos al templo, cantando, alabando al Señor. Y la gente se maravilló, se asombró porque miraba a este hombre que tenía más de 40 años postrado. Lo ven cantando, alabando a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo vimos la semana pasada, que Pedro, ¿qué hace Pedro? ¿Aló? Uy, se cortó la línea. ¿Qué hace Pedro? Predica la palabra. Predica de Jesús. Es el segundo mensaje de Pedro. Pedro predicó en ese momento. Y de la prédica, vimos la semana pasada justamente la prédica, que era un ejemplo para nosotros. Vimos que predica Pedro en forma cristocéntrica. Pedro habla de Cristo, de su nacimiento, de su gloria, de su resurrección. Y no solamente predica de Cristo en forma cristocéntrica, sino que su prédica también presenta demandas, 2 demandas que tenemos que nosotros siempre predicar y compartir: arrepentimiento y conversión. Entonces Pedro dice, tienen que arrepentirse, vosotros habéis crucificado a Jesús. Pero también presenta la demanda de la bendición de venir a Cristo, el perdón de pecados, la paz, ser parte de su reino. Cristo viene por segunda vez. Esto lo vimos la semana pasada. Y hasta la semana pasada que veíamos, todo pareciera ser color de rosa, ¿no? Los discípulos orando, desciende el Espíritu Santo, Pedro predicando, se convierte en 3,000, están unidos hablando del Señor, Pedro y Juan hacen un milagro, Pedro vuelve a predicar, ahora se convierte en más de 5,000 hombres o más de 5,000, porque no se contaba a las mujeres en ese conteo estadístico. Así que todo parece bonito, ¿verdad? Pero la verdad, amados hermanos, que el desarrollo de la iglesia no es así. Por eso que hoy en capítulo 4, que todo es un solo suceso, el capítulo 3, capítulo 4, pero el capítulo 3 y el capítulo 4 es un solo suceso. Y vemos que producto de la predicación de Pedro, comienza a ver lo que ha existido en la iglesia en la historia. Comienza a existir persecución, oposición. Y esta es una gran realidad, mi amado hermano. El trabajo de la iglesia siempre va a tener oposición. Por eso que le hemos titulado al mensaje de hoy, oposición para ser testigos de Cristo. No sé si lo podemos poner. No lo tenemos. Vale. Oposición para ser testigos. Es lo que ocurre en la iglesia. Hay oposición. Hay oposición cuando somos testigos de Cristo. Hay oposición en la iglesia.
ya el Señor Jesús lo había anunciado. Cuando estaban en el aposento alto, el Señor le dice a sus discípulos, Juan 15, 20, 21, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, dice el Señor, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice? También a vosotros os perseguirán. Si a nuestro Señor Jesús le han perseguido y se le han opuesto, también a ti y a mí nos van a oponer, nos van a perseguir. Pero también dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Cuando predicamos la palabra del Señor, va a haber gente que va a guardar la palabra. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Así es, no conocen al Señor. Por eso que se oponen, no conocen a Jesús, por eso que hay persecución, oposición. Y hoy vamos a ver justamente el inicio de la oposición. La iglesia se inicia y se inicia la oposición y la oposición se va a mantener hasta que venga Jesucristo. La iglesia va a tener oposición, ha tenido a lo largo de la historia y seguirá teniéndola. Todos aquellos que hacen la obra de Dios tenemos que saber, amados hermanos, que va a haber oposición. Y recordaba el caso de una misionera. Yo a veces les he contado unos casos de misioneros, pero no les he contado. Helen Roseveare, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, es inglesa. Helen Roseveare fue una misionera que fue al Congo. Y Helen Roseveare, que fue al Congo, fue a predicar, pero también trabajó como médica, poniendo un hospital ahí. Su labor transformó comunidades enteras. Fue tremendo su labor, pero también un ejemplo de sufrimiento de Helen. Durante la guerra civil interna en el Congo, en 1964, la tribu donde ella servía, donde ella operaba como médica en un hospital que ella había fundado, fue invadida. Y fueron arrastrados los cristianos, golpeados. Esta mujer, cuenta ella también en un libro que cuenta su biografía y que también la pueden encontrar en Google. Esta mujer fue atada en un poste. Y por 3 días esta mujer estuvo atada, golpeada, ultrajada. Esta mujer fue violada, sufrió ahí. Era una misionera inglesa, médica, en el Congo. Sufrió por llevar la obra de Dios tremendamente, brutalmente, vejadamente. Pero ella cuenta, ella dice, ahí está la foto, gracias, pusiste la foto. Miren lo que dice ella. A través de la experiencia brutal y desgarradora de la violación, Dios se encontró conmigo, dice ella, con los brazos extendidos de amor. Fue una experiencia increíble, cuenta ella en su biografía. Estaba tan absolutamente allí, tan totalmente comprensivo. Su consuelo era tan completo y de repente lo supe. Realmente sabía que su amor era indeciblemente suficiente. Me amaba. Esta mujer, en medio del dolor y el sufrimiento por llevar el evangelio, también experimentó el amor de Dios de una manera indecible, como ella misma narra. ¿Sabes? El sufrimiento es real. La iglesia va a tener oposición. La iglesia va a tener oposición. La iglesia que está haciendo la labor va a tener oposición. El sufrimiento es parte de la misión de ser testigos. Es parte, mi amado hermano. Y esto se da cuando se hace iglesia. Y en este pasaje que vemos la oposición, permíteme compartir 5 aspectos de la oposición que vemos en este pasaje. Voy a compartirte el brote o el comienzo de la oposición en el versículo 1 al 3. Voy a compartirte el contraste que tenemos en medio de la oposición en el versículo 4. La hostilidad en la oposición, la estrategia para enfrentar la oposición y también el impacto en medio de la oposición. Así que permíteme comenzar con el brote de la oposición o el comienzo de la oposición. Dice el versículo del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo,
Habla de Pedro y Juan. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pedro y Juan estaban predicando, estaban hablando al pueblo. Ellos estaban predicando del Señor. Y de pronto vienen, en primer dice que vienen los sacerdotes. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, de Benjamín. Ellos servían una vez o dos veces en el templo al año, una vez o dos veces al año en el templo. Así que estaban ellos ese día de guardia. Y claro, el milagro que hicieron Pedro y Juan ya hizo que venga la multitud, entonces salió los sacerdotes. También, ¿quién sale? El jefe de la guardia del templo. No era la guardia romana. Eran guardias especiales del templo que Roma les permitía a los judíos. Entonces ese jefe de la guardia viene, muy probable que vino con soldados judíos. Entonces sale el jefe de la guardia. Vienen también los saduceos, que eran una casta religiosa que no creía en la resurrección. Era una casta importante, era ¿cómo se dice? La élite, gracias, la élite de ahí de los judíos, la clase pija. ¿No? Salen ante ello. Luego se añaden algunos más en el versículo 5, que ya lo veré un poquito más adelante. Así que ellos salen y encuentran, y estaban, como dice el texto, molestos. Dice la Biblia, resentidos. Ese término en el original habla que estaban muy enojados, muy disgustados. Si usted lo compara con varias versiones, va a ver que otras versiones dicen disgustados, muy enojados. ¿Por qué? Porque estaban hablando de Jesús, porque estaban enseñando de Jesucristo, de la resurrección de Jesús. Y esto nos muestra, mi amado hermano, que la oposición es una realidad. Cada vez que hablemos de Cristo, va a haber personas que se van a oponer. Ellos se convierten hasta en enemigos gratuitos que uno no busca. Así es. Mire, estamos en un país pluralista. Tú te reúnes y alguien, yo creo en ovnis, qué lindo cree. Yo creo en espíritus, qué lindo. Yo creo en lo que sea, qué lindo. ¿Tú qué crees? Yo creo en la Biblia, soy cristiano. ¿Qué? Y ya se genera la oposición por ser solamente cristiano. Si te identificas como cristiano, automáticamente en tu trabajo, ¿qué encuentras? ¿Qué encuentran? Gente que se va a oponer, gente que ya va a estar en tu contra, gente que te va a estar observando y que te va a estar atacando. Claro, los creyentes anónimos, que pertenecen a la sociedad anónima de creyentes, los creyentes 007, o sea, secretos, ellos de pronto no tienen oposición, pero cuando te identificas como creyente, nace la oposición inmediatamente. Aquellos chicos que van al bachillerato, van a la universidad o están en la escuela, van a encontrar oposición hasta de los profesores. Porque cuando tu profesor se entera que eres cristiano, ¿qué dice? A ver, el cristiano, ¿qué opina? Y así uno no quiere decir que sabes que pero así es la vida cristiana. Vas a encontrar oposición. Vas a encontrar grupos de compañeros que te van a atacar por ser cristiano. Esta es una gran realidad. Por predicar de Jesús y por vivir como cristiano, vas a encontrar oposición. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo. Según de Timoteo 3:12. Dice Pablo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué dice? ¿Qué padecerán? Queridos hombres, ¿cuál fue nuestro tema de nuestro seminario? Forjando un corazón piadoso. Y querido hombre, quiero decirte hoy, te voy a dar un añadido al seminario que no te lo dije. Una yapa, como dice. Un añadido.
por vivir piadosamente, también vas a padecer persecución. Ah, pero tú no haces esto, tú no haces el otro. Vas a sufrir persecución. Te van a atacar. Se van a querer burlar de ti. Así es. La persecución u oposición es una realidad. Es una realidad que vamos a vivir, mi amado hermano. Yo sé que a veces, cada vez que la iglesia ha vivido en el confort, en la tranquilidad, eso la ha quitado energía a la iglesia. ¿Qué pasaba con Pedro y Juan? Vinieron los sacerdotes, estaban el jefe de la guardia del templo, los saduceos estaban ahí. Y agarran y toman a Pedro y Juan y los llevan presos. En otras palabras, pasan la noche en la cárcel por hablar de Jesús. Bueno, gracias a Dios que por el momento aquí en España no nos van a meter presos. Aunque ustedes saben que muchos pastores han tenido que tener prisión en otros tiempos en Estados Unidos por no querer, por oponerse conforme a la palabra de Dios, no casar conforme lo ordenaban en Estados Unidos. Pero en Europa también ha habido problemas, ha habido prisión de pastores. Pero mi amado hermano, la persecución o la oposición es una realidad para todo aquel que habla de Cristo, para todo aquel que vive el Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás, el príncipe de este mundo, es el verdadero opositor del Evangelio de Cristo. Él es el verdadero opositor. Pero ¿sabes cuál es la bendición, cuál es la maravilla? Que en medio de la oposición podemos ver el poder de Dios. Y esto es lo segundo que te quiero compartir. El contraste en medio de la oposición. Hay un contraste. Puede haber mucha oposición, mucho ataque. Pero en medio de la oposición que vemos, Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra, dice Hechos 4:4, creyeron. Y el número de los varones era como ¿cuánto? 5,000. Miren cómo el poder de Dios en medio de la oposición. O sea, puede haber oposición, puede haber ataque, pero vemos el poder de Dios. Dios sigue obrando. Hay personas que siguen creyendo en Jesús y Jesús sigue transformando vidas. Miren Lucas, el autor, cómo resalta, dice, pero. Siempre cuando veamos en la Biblia los peros y los entonces, el pero es como un contraste. Miren, estaban presos, pero, dice Lucas, en otras palabras, pueden apresar a los mensajeros, pero no pueden impedir la difusión del mensaje. Pueden apresar a aquellos que están llevando el Evangelio, pero la palabra de Dios sigue corriendo y las personas siguen creyendo. 5,000 se convirtieron. Y este dato estadístico es de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, a los niños. Entonces miren cómo el Evangelio crece. Estuvieron 11 orando, luego 120, luego 3,000 se convierten, luego 5,000. Para los estudiosos dicen que ya había más o menos 10,000 creyentes. ¿Y cuánto tiempo había pasado de la resurrección de Jesús? Casi 2 meses. La iglesia creció en medio de la oposición. Y es la verdad, mi amado hermano, cuando hay oposición fuerte, esa oposición es como el combustible para que el Evangelio crezca. El Evangelio crece, sigue avanzando. ¿Recuerdas el tiempo último de pandemia? ¿Te acuerdas? Los edificios estaban cerrados, pero la iglesia se mantenía viva predicando de Jesús. Y muchos se convirtieron en ese tiempo. Muchas personas se volvieron a Cristo en los tiempos de pandemia. Y es que cuando hay oposición, más se difunde el Evangelio. Pero también lo contrario es verdad. Cuando hay mayor comodidad, la iglesia se acomoda y comienza a callarse y no habla de Cristo. Dicen que ese es uno de los problemas que ocurrió en Europa, la comodidad y el confort de la iglesia. Tú vas a Reino Unido, vas a encontrar muchos grandes templos, tremendos templos que se llenaban, hoy están vacíos y algunos son una especie de museos.
La persecución es como un combustible para el crecimiento del Evangelio. No tenemos que tener miedo de la persecución. Un ejemplo, por ejemplo, es Mao Zedong. ¿Os acordáis? Mao Zedong. En la década del 60, el líder comunista intentó erradicar el cristianismo en China. No tenía que haber cristianos en China. Y comienza a cerrar iglesias, lleva preso a muchos cristianos, líderes religiosos, los mete presos, a otros asesina, porque él veía en el cristianismo como el símbolo del imperialismo cultural. Así que no tenía que haber cristianismo. Y se dice que en China, antes de la revolución comunista, había 67 millones de cristianos. Hoy hay más de 240 millones de cristianos en China, se dice. En otras palabras, en medio de la oposición, Dios siguió obrando y derramando su espíritu salvación. Miren cómo ocurre. La oposición no frena el cristianismo, no frena el mensaje del Evangelio. La oposición del mundo intentó borrar el nombre de Jesús, pero el cristianismo siguió creciendo. La oposición intenta detener la predicación de Cristo, pero el Evangelio sigue corriendo. La oposición puede cerrar iglesias, matar a sus predicadores, quemar las Biblias, pero el resultado final es que muchos son salvados porque la presencia de Cristo en su iglesia es indestructible. Es indestructible. El enemigo puede encarcelar a los mensajeros, pero nunca podrá encadenar el mensaje. El intento del hombre por erradicar la fe cristiana solo prepara el escenario para que Dios manifieste un poder que deja maravillado al mundo al ver la salvación. China tuvo que aceptar el cristianismo, aceptar que no pudo contra el cristianismo. Así que, amados hermanos, en medio de la oposición vemos este contraste, vemos el contraste del poder de Dios. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que en la oposición hay hostilidad. Ese es mi tercer punto. Hay hostilidad. La oposición no es sencilla. Es hostil. Es conflictiva. Ataca. Miren lo que ocurre con Pedro y Juan. Hechos 4, del 5 al 7, dice: Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces lo metieron preso a Pedro y Juan, y como era tarde, pasaron la noche presos Pedro y Juan. Al día siguiente viene como el jurado, el tribunal. Viene todo el tribunal. ¿Quiénes vienen? Los gobernantes, que eran las autoridades judías, y se dice que esas autoridades era el Sanedrín, que era un grupo de religiosos que dirigían y tomaban decisiones. Era como su corte suprema. Entonces estaban los gobernantes, los ancianos, es decir, los mayores en edad y también en sabiduría, los escribas, que eran los intérpretes de la ley, los que copiaban también las escrituras e interpretaban la ley. Vienen también el sumo sacerdote, que era Caifás, era el yerno de Anás, así que era el sumo sacerdote, porque Anás, que también había sido sumo sacerdote, había sido depuesto por Roma, pero Anás era el poder detrás, ¿cómo se dice? El rostro del poder detrás de la persona, algo así. Eso era Anás. Caifás, su yerno, era el sumo sacerdote que dirigía el Sanedrín, pero atrás estaba Anás. Todos ellos reunidos. Y dos hombres que no se saben mucho de ellos, Juan y Alejandro. Y también familia de los sumos sacerdotes estaban ahí reunidos. Todos allí en contra de Pedro y Juan. Los apresan, los interrogan. Así es la oposición. Usan el poder, usan la política, usan las leyes para atacar a la iglesia. Usan sus posiciones para atacar a la iglesia. Y así va a ocurrir, mi amado hermano. Así sigue ocurriendo. Vas a tener gente que te va a atacar por ser creyente.
Ellos toman a Pedro y Juan como un semicírculo. Ellos van, porque seguro que pensaban, pero si hace ya casi 2 meses que hemos crucificado a Jesús, ¿cómo sus enseñanzas siguen en pie? Seguro que se encontraban, ¿cómo es esto si ya hemos crucificado a Jesucristo? Pero van y encuentran a Pedro y Juan. Ellos estaban equivocados y pensaban que iban a detener a la iglesia de Jesucristo. Así que, amados hermanos, va a haber hostilidad en la oposición, ataque, preguntas descorteses. Te van a atacar por ser solamente cristiano. Pero 4, ¿cuál es la estrategia para enfrentar la oposición? ¿Cuál es la estrategia? Veo en el versículo 8 al 12 un ejemplo de cómo enfrentar la oposición. Veo que la estrategia de Pedro y Juan, que podemos tomarla nosotros para enfrentar la oposición. Hechos 4, del 8 al 12, dice así: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es interesante que cuando, no sé si puedes poner el versículo 7, cuando ellos lo toman a Pedro y Juan, le preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? ¿En qué nombre? O sea, normalmente los que enseñaban eran personas que venían de escuelas, como por ejemplo Pablo mismo era de la escuela de Gamaliel, entonces tenía un cierto respaldo. Pero ellos no, ellos estuvieron con Jesús. Entonces les dice: ¿con qué nombre? Claro, cuando le hacen esta pregunta para atacarlos, fue la pregunta que Pedro utilizó. ¿En qué nombre? Te voy a decir en qué nombre, ¿no? Así que en estos versículos veo también la estrategia para enfrentar la oposición. Y lo primero que tenemos que hacer para enfrentar la oposición es ser lleno del Espíritu Santo. La oposición debe enfrentarse lleno del Espíritu Santo. El versículo 8 dice: Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Así es, la oposición debe enfrentarse lleno del Espíritu Santo. Ya no se le ve lleno, no se dice Pedro lleno de miedo. Antes se escondía a Pedro, ahora no, enfrenta, pero lleno del Espíritu Santo. La iglesia tenemos que buscar siempre vivir en la llenura del Espíritu Santo para hablar de Jesús, para enfrentar la oposición. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces va a pasar una de dos: o nos callamos, no hablamos de Jesús, o nos morimos de miedo cuando alguien se opone al Evangelio. La llenura del Espíritu Santo. Bien dijo el Señor Jesús en Lucas 12, 11 y 12, le decía a sus discípulos: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, ya Jesús le estaba diciendo a ellos: miren, los van a traer ante los magistrados, ante las autoridades por hablar de mí. Pero Él les dice: no os preocupéis, porque cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12, 11 al 12. Entonces la oposición debe enfrentarse lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Pero segundo, la oposición debe enfrentarse con respeto y firmeza. O sea, lleno del Espíritu Santo, con firmeza, pero también con respeto. Así se tiene que enfrentar la oposición. No hay que tener miedo. No hay con respeto. Hay que respetar, pero con firmeza. Una vez veamos más el versículo 8. Dice el versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Le dio su autoridad con respeto.
pero no con miedo, sino con firmeza. Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Y acá recordamos lo que Pablo también le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que defender con respeto y con firmeza nuestros valores, nuestros principios, la palabra de Dios. No hay que tener miedo. Mejor no hablo de que soy cristiano porque me van a atacar. Si no me van a preguntar por qué creo, no tengas miedo. De hecho que te van a preguntar. Y de hecho que va a haber oposición. Y de hecho que te van a atacar. Pero también de hecho que Dios va a orar. Que va a haber personas que van a escuchar el Evangelio. Que va a haber personas que van a creer. Hay que enfrentar la oposición con respeto, con firmeza. Ya vemos a otro Pedro. El miedo no le dominaba. Tercero, la oposición debe enfrentarse con sabiduría. Con sabiduría. Pedro fue muy sabio al responder y utilizó la pregunta que le hicieron para hablar de Cristo. Él dice en el versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Mira, Pedro dice, estamos aquí porque hemos sanado a un hombre y nos preguntan por este beneficio. ¿A quién está poniendo como los malos? Inteligente, ¿no? Sabio, Pedro. ¿Cómo ha aprendido? Es el Señor, es el Espíritu Santo. O sea, ustedes nos están interrogando. Hemos estado presos una noche porque hemos sanado a un hombre. Ya con sabiduría se le ve a Pedro. Esa es la manera de enfrentarle a este Pedro. Con sabiduría. No es que te pelees. Una vez un hermano venía contento. Pastor, si me he opuesto, yo dije, defendí a Jesús y estaba dispuesto a irme a los puños. Hermano, así no. Ya nadie nos ha dejado mal. No, porque hay gente que se pelea, levanta la voz y no, con sabiduría. Con sabiduría hay que defender. Por eso que en Santiago, hemos aprendido en Santiago 1:5, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cómo no te va a dar Dios sabiduría si tienes que defender el Evangelio? Dios te va a dar sabiduría y tú te vas a hacer, ay, esto yo dije. A veces te ha pasado que Dios te guió y tú dijiste cosas que ni lo habías pensado y Dios te guió. Es el Señor, es su Espíritu que te ayuda a responder con sabiduría. Pero hay que pedirla, queridos hermanos, queridos jóvenes que están en las universidades, bachilleratos, estudios. Tienen que pedirle sabiduría a Dios para saber responder. Porque les van a atacar. 4. La oposición debe enfrentarse predicando a Cristo, hablando de Cristo. Pedro les dice en el versículo 10 al 12, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. ¿En qué nombre? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es interesante que dicen el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Y saben por qué dice de Nazaret? ¿Se acuerdan lo que dijo Natanael cuando le dijeron que Jesús venía de Nazaret, el Mesías venía de Nazaret? ¿Puede venir algo decente, algo bueno de Nazaret? Porque Nazaret era como el barrio más bajo, no se esperaba nada bueno, era como decir, mejor no digo nada. No se esperaba nada bueno de Nazaret. Es que la gente espera, pues, que hubieran dicho Jesús de Roma, Jesús de Atenas, ¿no? O por lo menos Jesús de Jerusalén. Pero Jesús de Nazaret, ¿qué bueno puede salir de Nazaret? Así la gente piensa. Quiere que venga a predicar Enrique de los Borbones.
Pero Jesús viene de Nazaret, donde nadie se lo esperaba, de Nazaret. El Salvador viene de Nazaret, nació en Belén, de ahí viene el Salvador. Así es como obra Dios. Y así dice Pedro, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, valiente Pedro, ¿no? Vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Una vez más, Pedro dando la gloria a Jesús. O sea, él dijo, mira, pero nosotros lo hemos sanado. Yo soy, por si acaso tengo... Te tumbo y te tumbo. En el nombre de Jesús, dándole la gloria a Jesús, el honor a Jesús. Y los reprende, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes que han reprobado la cabeza, Cristo es la cabeza del ángulo, es decir, la cabeza, la piedra principal, la piedra que ha dado todo, hecho un bloque completo. La piedra que desecharon los edificadores es la piedra principal del ángulo. Jesucristo. Pedro estaba diciéndoles a ellos, ustedes rechazaron a Jesús, pero en Jesús está la salvación, porque dice Hechos 4:2, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Allí está la salvación. Ustedes desecharon a Jesús, pero en Jesús está la salvación. A veces, yo os he contado que en el tiempo de Roma, el César se ensañaba con los cristianos. ¿Os acordáis cuando os conté? Y se ensañaba, ¿por qué? Porque todas las demás religiones aceptaban adorar al César, pero los cristianos no, adoraban a Jesucristo, a Dios solamente. Entonces le decían, digan ustedes que César es el Señor. César es el Señor. Y ellos decían, no, Cristo es el Señor. Ese problema sigue siendo hoy. ¿Por qué la gente se ensaña con el cristianismo? Porque nosotros reconocemos que no solamente en Jesús hay salvación. Respetamos todas las demás ideas, pero solamente en Jesús hay salvación. ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Quiénes se salvan? Los que tienen un buen corazón y pueden encontrar en sus buenas obras la salvación. Bueno, eso no existe. No existe un hombre de buen corazón, porque la Biblia dice más bien en Romanos que todos son injustos, que todos son pecadores. Tú y yo somos injustos, pecadores. No hay hombre de buen corazón, pero que solamente en Jesús está la salvación. Ese es el mensaje que debemos predicar. En ningún otro hay salvación. Ni la religión, ningún santo, ni nada te puede llevar a la salvación. Solamente en Jesús. La gente dice, y muchos pensadores dicen, todos los caminos conducen a Roma, así que todos los caminos conducen ¿a quién? A Dios, dicen, ¿no? Así dicen, ¿no? Todos los caminos conducen a Dios. Y hasta cristianos dicen, ¿no? Todos los caminos conducen a Dios. Y la verdad que de pronto sí, todos los caminos te van a llevar a Dios, pero ¿a dónde? Al juicio final. Sí, todos, por todos lados, donde vayan, todos van a tener que comparecer ante Dios. Pero la salvación solamente se encuentra en Jesús. Solamente en Jesús. ¿Sabes? La oposición se debe enfrentar hablando de Cristo. A veces nos equivocamos y comenzamos a refutar, a pelear, no. Hablemos de que la salvación está en Cristo. Él murió en la cruz para darnos la salvación. Él tomó nuestro lugar para que tú y yo seamos salvos. Él tomó nuestro lugar porque nos ama y quiere nuestra salvación. Y quiero ir terminando con el punto 5. El impacto en la oposición. Puede haber oposición, pero siempre la iglesia causa impacto. Cuando en medio de la oposición, siempre la iglesia causa impacto.
los líderes políticos chinos vieron que no pudieron contra la iglesia. No se puede ir contra la iglesia. Ningún Estado comunista que ha atacado a la iglesia ha podido contra la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hay un impacto en medio de la oposición. Y esto ocurre, Hechos 4:13. Entonces dice, Hechos 4:13, viendo el denuedo de Pedro y Juan, esa valentía de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, no tenían preparación, eran del vulgo, ¿qué dicen? ¿Qué ocurra? ¿Cuál es el impacto? Fuerte, ¿qué? Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos se maravillan, no puede ser. Y así se maravilla la gente, dicen, no puede ser. Los atacamos, los hemos echado a los leones, han quemado las Biblias, han cerrado los templos. Pero no pueden detener el evangelio de Jesucristo. Nunca podrán encadenar a los mensajeros, pero nunca podrán encadenar el mensaje. El intento del hombre por erradicar la fe solo prepara el escenario para que Dios manifieste su poder y todo el mundo entero quedará maravillado. Así es. Podrán atacarnos, podrán oponerse, pero la verdad es que siempre la gente se maravillará porque van a ver a un hombre borracho que dejó de ser borracho y que Dios transformó su vida, transformó su familia. Porque van a haber familias fuertes en el Señor. Porque van a haber jóvenes que aman a Dios, que aman la pureza. Ese es el poder del Evangelio. Y ese Evangelio tenemos que seguir predicando. En ninguno hay otra salvación, solamente en Jesús. Y si usted, amigo, que hoy nos visita, que hoy nos ve por las redes, todavía no ha rendido su vida a Jesús, yo quiero decirte que la religión no salva. La religión no salva. Solamente Jesús puede darte la salvación. Si todavía no has rendido tu vida y tu corazón a Jesús, quiero decirte como el apóstol Pedro, ven a Jesús, pero arrepiéntete y conviértete a Jesús. Ven a Jesús, que Él va a transformar tu vida y te dará paz, perdón y salvación. Vamos a orar. Nos encontramos todos los domingos a las 6 de la tarde. También puedes conocernos durante la semana en nuestras diferentes reuniones. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos gozamos que estés aquí.